Cuenta la leyenda que el sabio Lao Tzu viajaba hacia el oeste, huyendo de una guerra que se avecinaba, y que, al cruzar un paso fronterizo, se detuvo para escribir el Tao Te Ching, el clásico del pensamiento taoísta. Pero, ¿qué hizo que Lao Tzu detuviera su andar para escribir un libro que habría de marcar a fuego el pensamiento tradicional chino y de buena parte de Oriente? La historia que vamos a contar está basada en el relato que Derek Lin hace en su libro sobre el Tao Te Ching. En tiempos de Lao Tzu, hace 2500 años, el poder del emperador estaba en decadencia y varios reyes peleaban entre sí disputándose el poder imperial. Se avecinaban tiempos de caos y violencia en China. Lao Tzu había sido bibliotecario del rey Wu, pero ahora estaba alejándose de la zona de conflicto, viajando hacia el oeste, montado en un buey. En el puesto fronterizo de Hanggu, el comandante Yin Shi estaba de guardia, vigilando el tránsito de personas y mercancías. Le llamó la atención ese anciano que avanzaba lentamente sobre un buey y se acercó para averiguar quién era. «Me llamo Li Er», dijo el anciano. «¿Li Er?», preguntó el comandante. «¿No es usted el famoso bibliotecario del rey Wu, también conocido como Lao Tzu?» El anciano asintió con la cabeza y el comandante, lleno de alegría, confesó ser un entusiasta estudioso del Tao y lo invitó a tomar el té a su despacho. Lao Tzu se dio cuenta de que el entusiasmo del funcionario era auténtico y aceptó la invitación. Mientras calentaba el agua, el comandante dijo: «Se comenta que usted consiguió su trabajo como bibliotecario del rey por su enorme capacidad para recordar y resumir todos los libros que leyó». «Los libros son cosas muertas, comandante», dijo Lao Tzu, «escritos por personas que ya no existen. La única manera de extraer sabiduría viva de un libro muerto es aplicando sus palabras en la vida real». Mientras tomaban el té, conversaron mucho sobre la biblioteca real que el sabio tuvo a su cargo. Lao Tzu contó cómo a veces charlaba con el rey aconsejándolo en base a la sabiduría extraída de los libros que había leído. En esos tiempos, los libros eran objetos escasos y solo unos pocos privilegiados podían acceder a ellos. El comandante, un hombre sediento de conocimiento, había visto en su vida 1 o 2 libros, sin poder llegar a leerlos. Estar frente a Lao Tzu, el sabio que había leído decenas de clásicos, era una oportunidad única de adquirir saberes que siempre había deseado, pero que nunca pudo obtener. Entonces, el comandante dijo: «Maestro, me llena de alegría haberlo conocido, pero me apena verlo partir, porque es mucho lo que podría aprender de usted. Me pregunto si sería tan amable de dejar algunas notas para que aquí podamos cultivar el Tao durante su ausencia». El anciano sonrió y guardó silencio. Cuando la charla terminó, el sol ya se había puesto y Lao Tzu decidió pasar la noche en Hanggu. Al día siguiente fue a despedirse del comandante. Llevaba consigo un manuscrito que había elaborado durante la noche. Al ponerlo en manos de Yin Shi, dijo: «Este es un resumen de los principios básicos del Tao y de los textos clásicos de la Biblioteca Real. También incluí las charlas que mantuve con el rey». El comandante no podía salir de su asombro. Abrazó el Tao Te Ching contra su pecho mientras veía a Lao Tzu montar el buey. Entonces dijo: «Maestro, este es un regalo único y precioso. ¿Volveré a verlo alguna vez?». Mientras se alejaba, Lao Tzu respondió: «Ese regalo también es algo muerto, igual que los demás libros. Pero recuerda
que puedes regresarlo a la vida llevando a la práctica sus palabras. Cuando lo hagas, volverás a verme en el Tao. Y aquí termina la historia. Gracias por escuchar. Que tengas paz y alegría.